Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el gusto enorme de contar con la presencia de una invitada de lujo. Ella es la escritora Beatriz Velázquez Inclán, a quien tuve la oportunidad de conocer en la Feria del Libro de Ocasión afuera de la Filminería, justito enfrente. Y bueno, fue algo muy grato escucharle porque escenificó un momento de un monólogo representando a Josefa Espejo Sánchez, quien es la esposa de Emiliano Zapata. Entonces, de esto nos va a estar hablando el día de hoy nuestra querida invitada. Y bueno, le agradecemos también su comprensión y su paciencia porque estábamos en YouTube, pero no nos dejó esa plataforma y nos tuvimos que cambiar. Y bueno, afortunadamente ya estamos aquí en esta entrevista. Les comparto su semblanza e iniciamos con esta tertulia. Beatriz Velázquez Inclán nació en San Miguel Topilejo, uno de los pueblos originarios de lo que hoy es la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. Durante más de 2 décadas se ha dedicado a la investigación sobre la vida campesina e indígena, complementando su labor cultural con la narración oral escénica. En 2010, la organización internacional Beta Sigma Phi la reconoció como Dama del Año por su trabajo en el rescate de las tradiciones campesinas. Ha publicado varios libros, entre ellos El Rebozo Mexicano, un manto de identidad, así como Josefa Espejo Sánchez, la generala. Y bueno, también es cronista de la alcaldía Tlalpan y de San Miguel Topilejo. Te agradecemos mucho que hayas aceptado esta cordial invitación, de verdad, Beatriz. Y bueno, iniciamos con esta entrevista preguntándote lo siguiente: ¿qué significa para usted la literatura y qué ha representado en su vida la investigación? Pues bueno, primero un gusto estar aquí con todos ustedes, compartiendo este caminar por las letras. Eh, yo creo que esta parte de la literatura me ha llevado a explorar diferentes escenarios, pero sobre todo a conocer y aprender de muchas personas. Para mí, el camino de las letras es un aprendizaje constante. Se aprende de cada lugar, de cada persona, y en la investigación, sobre todo la que yo realizo, que es investigación histórica y sobre todo mucha investigación oral. Todos estos testimonios de las personas que me han llevado a escribir, a publicar varios libros, bueno, es esa parte que sin duda ha enriquecido mi vida. Y la investigación histórica me ha llevado por caminos que nunca imaginé que iba a transitar y por personas que jamás me imaginé que iba a conocer. Y sin embargo, hoy son parte de estas más de 2 décadas de escribir y de investigar. ¿Por qué considera que es relevante rescatar las tradiciones campesinas y de cuáles nos podría hablar un poco? Yo creo que es la vida campesina, es esta cosmovisión, ¿no? De estar hermanado no solo con la madre naturaleza, sino con el entorno en el que viven los campesinos, en el que desarrollan su trabajo los campesinos. Yo quiero decirles a todos y a todas que yo soy hija de campesino. Si bien mi padre eh, ya trascendió, de niña viví de cerca la vida campesina. Era hermoso para nosotros como niños ir al campo, a la milpa, y comer ahí, comer sentados en los surcos. Eh, Mi padre se dedicaba mayormente a sembrar avena forrajera y maíz, pero cuando íbamos a estas milpas podíamos degustar cañas tiernas o elotes recién cortados que ahí mismo se asaban. Entonces, muchas de las costumbres en mi comunidad
tienen que ver con las costumbres de muchos lugares de nuestro mágico México, porque ahí es donde se da la magia, en las milpas, en los terrenos, cuando uno ve cómo se siembra y cómo empieza a brotar esas plantas que después se van a convertir en el maíz que todas y todos comemos. Una de las prácticas que a mí me ha marcado mucho tiene que ver con pedirle a la madre tierra buenas cosechas, y para ello se le tiene que pedir también lluvias, que las lluvias lleguen en tiempo y forma cada año. En mi pueblo se había perdido el Ixtlawich. El Ixtlawich es una ofrenda que se le hace a la madre tierra para pedir esto, tanto lluvias como buenas cosechas. Hace 10 años más o menos hice la investigación histórica del Ixtlawich, algo que se había perdido, que muy pocos conocían. Esta ceremonia o ritual, si bien en mi pueblo se llama o se conoce como Ixtlawich, se lleva a cabo en la mayor parte de estados de la República Mexicana con diferentes nombres, con diferentes connotaciones y de diferente manera, pero el objetivo siempre es el mismo: pedir lluvias y buenas cosechas. Y es el Ixtlawich. Esa es una de las tradiciones que pude rescatar, que he podido rescatar y que hoy en día se hermana con otras, ¿no? Con respecto a la narración oral escénica, que también cambia completamente. Una cosa es la narración oral como tal y otro que también se le añada este personificar al, al personaje, valga la redundancia, y darle esa vida a esas voces que habitan en, de boca en boca, ¿no? Y de generación en generación. En ese aspecto, ¿qué encuentra de bello en la narración oral escénica? ¿Cómo es que descubre que tiene ese talento, que tiene ese don y que desarrolla y potencializa todavía más em, eso que está escrito en papel, que usted ya lo recopiló de las voces del pasado? He de compartirles una anécdota muy curiosa. En el año 2000, yo estoy laborando en un proyecto de gobierno de la Ciudad de México, donde nos capacitaban para dar talleres de lectura en voz alta. Entre esas disciplinas teníamos la formación como narradores. Cuando inicia el curso, la tallerista me hace un ejercicio y me dice que me dedique a otra cosa, porque yo no sirvo para ser narrador. Y en ese momento me enojó el comentario, porque ella tenía como misión formarnos. Si éramos o no, nos iba a formar. Pero llegó como la luz al camino de la narración, y la tallerista que estaba en el aula contigua, excelente, excelente narradora. A la hora que hay un descanso, la abordo y me dice: no puedo recibirte porque está completo mi grupo. Fue tal mi insistencia que Eduvige Santander, quien fue la tallerista, la maestra que me formó como narradora, me dio la oportunidad de cambiarme de aula e irme con ella. Fue Eduviges Santander la que me empieza a formar. Y ella decía algo muy curioso: yo soy una minera, encuentro piedras preciosas, pero hay que pulirlas.
Y mis narradores son eso, piedras preciosas que se tienen que descubrir, que se tienen que pulir. Desde hace 18 años, yo pertenezco al grupo de narración oral escénica Tlatoazochitl, narradores de Xochimilco. Nos formamos después con Eduvige Santander durante 3 años. Y ahí fue donde detona esta habilidad que yo ya traía, pero que sin embargo, si me hubiese quedado con esa tallerista que me dijo que yo no servía para eso, pues posiblemente nunca hubiese explorado como estos caminos de la narración. La narración oral escénica es un portal hacia las letras, como decías, escritas desde lo teatral. Un narrador oral escénico no necesita escenografía, necesita cautivar con su voz y necesita hacer imaginar a los lectores y a los oyentes eso que está narrando. Y en el caso de La Generala y de otras narraciones que he podido ejecutar a partir de las publicaciones que tengo, me han llevado a eso, a sensibilizar y a detonar emociones en el público. Eso es un don que yo agradezco mucho. Y yo fui testigo de ello, porque cuando la escuché dije, qué maravilloso interpreta ese monólogo, porque hasta en los momentos donde la generala vive la pérdida de sus 2 hijos, eh, brotaron lágrimas en ti y se podía sentir aún más lo que estaba viviendo la generala, ¿no? Era como verla allí, no solo personificada, sino que le diste vida de verdad. Y eso no todos lo logran. La verdad, eso me llamó muchísimo la atención y por eso también decidí ver si aceptabas la invitación a participar. Y me gustaría que nos hablaras un poco de ello. ¿Cómo nace este libro, Josefa Espejo Sánchez, La Generala? Este libro en realidad fue algo, bueno, no el libro. Conocer a Josefa Espejo Sánchez fue fortuito, de manera fortuita, porque a mí me invitan a participar como narradora en un evento en Cuautla, Morelos, y me dan el personaje de Josefa Espejo. Yo no sabía en realidad nada de la generala, muy poco, que había, que había sido una sobreviviente de la Revolución Mexicana, esposa de Emiliano Zapata y punto. Yo interpreto a la generala como una revolucionaria, con aguas, con blusa bordada, con trenzas, con guaraches y con rebozo. Y mi acompañante en esta narración, don Refugio Barrera, que ya trascendió, tenía el personaje de Emiliano Zapata. Interactuamos, narramos, pero cuando yo estoy llorando en escena, cubro mi rostro con el rebozo y escucho una voz entre el público que dice, mi abuela no está olvidada. A mi abuela la recuerdan muchas personas. Cuando habla de que es nieta de la generala, yo, llorando, de pronto me cuestiono, a Josefa se le murieron los hijos. ¿Por qué la señora es nieta? Si Josefa desafortunadamente ya no tuvo más hijos. Bueno, esa fue un primer acercamiento. Y el segundo fue que otra de mis publicaciones, El Rebozo Mexicano, un manto de identidad,
entre la galería de fotografía que tiene la fotografía de un rebozo de la general. De manera, sin pensarlo en realidad, y en una reunión en Cuautla, me invitan a conocer la casa de la general. Y en esa casa conozco a la sobrina nieta, que es esta mujer que habló en aquel evento, y le pregunto si se ha escrito sobre la generala, y me dice sí, solo mentiras. Y ahí le propongo, si me permite, hacer la investigación sobre su mamá Josefa y que podamos escribir de ella. Y doña María Jesucita me dice, sí, yo le voy a mostrar cartas, documentos del trabajo comunitario que hizo mi madre y yo le doy todos los datos que usted necesite. Ahí fue donde descubrí que Josefa jamás calzó guaraches, jamás, porque esta mujer nace entre pañales de seda. Precisamente el 19 de marzo, está muy próximo la fecha de su natalicio, el 19 de marzo de 1889, en San Miguel de Anenecuilco, en el estado de Morelos. Ese día también nos habló de cómo conoce a Emiliano Zapata y se inicia un romance entre ellos. ¿Nos podría contar al respecto así brevemente? Pues fue un noviazgo muy romántico, ¿no? Si lo vemos desde el romanticismo, sí, muy romántico. Nada que ver con el Emiliano Zapata que todos conocemos, ¿no? A través de la historia. No, Emiliano Zapata en un primer momento joven, él se relaciona sentimentalmente con una mujer de Tlaltizapán, y procrean 2 hijos, pero no se casan nunca con esta mujer. Cuando conoce a Josefa, se enamora de ella. Pero en ese tiempo, estamos hablando de 1909, de 1908. En los pueblos no estaba permitido que los hombres se acercaran a las mujeres, pero en el caso de Josefa, mucho menos, porque Josefa era de una familia de muy buena posición económica. Josefa no era hija de hacendado. Por ahí en internet está como una semblanza de ella y dice que era hija de hacendado. No, su papá nunca fue hacendado, sin embargo, sí, los hacendados de la comarca eran padrinos de bautizo de Josefa y de sus hermanos. Emiliano, ya desde 1908, ya lo habían elegido como líder agrario para que defendiera las tierras en San Miguel de Anenecuilco. La casa de Josefa, una casa amplia, cómoda, espaciosa, donde ellos vivían con lujos de esa época, fuera de la casa pasaba un apantle. Un apantle es un pequeño riachuelo. En el estado de Morelos, a estos riachuelos o pequeños cuerpos de agua se les conoce como apantles. Fuera de la casa de Josefa se encontraba el apantle Los Tomases. Y este lugar fue donde inicia el romance entre Josefa y Emiliano, porque Josefa salía a lavar vasijas. Emiliano se da cuenta que Josefa salía a la pantle y en algún momento la esperó, colocó una carta en la copa del sombrero Emiliano, lo dejó sobre el agua y este empezó a flotar. Pasó junto a Josefa, ella recogió la nota,
el sombrero siguió su camino. Un amigo de Emiliano más adelante lo recogió. Pero ese modo de enviarse cartas empezó a ser como muy recurrente. Una de las cartas, de acuerdo a los testimonios de doña María Jesucita y que su mamá Josefa le contó, fue que una de esas misivas decía: Josefa, cuando escuche un caballo trotar y un jinete silbar, es que una carta ha de encontrar. Y se referían a un lugar en el corral de los caballos que ellos, solo ellos conocían, ¿no? Ahí Emiliano también dejaba cartas. Esta amor a distancia, porque fue a distancia, Emiliano la veía cuando iba con su familia a misa, pero no se acercaba. Este amor a distancia era como, como ese amor que en esa época todas las mujeres soñaban tener. Y a Emiliano entonces decide que Josefa va a ser su esposa, quiere que sea su esposa. Llega a la casa de Josefa, Emiliano, con sus padres y con el sacerdote del pueblo, a pedir la mano de Josefita, porque en la casa de la familia de Josefa, ella era Josefita, de cariño siempre, siempre se referían como Josefita. Pero el papá de Josefa la niega. Mi hija no se va a casar con un caballerango, con un revoltoso, con un hombre que tiene problemas con el gobierno, y no la deja casar. Pero entonces sucede allí algo que es algo inesperado, fallece el papá, ¿no? Efectivamente, pero Emiliano acude en 2 ocasiones a pedir la mano de Josefa, en 2 ocasiones. Las 2 ocasiones el papá la niega y el papá decide que construir una casa en Villa de Ayala, muy cerca de San Miguel de Anenecuilco, pero con bardas muy altas, donde el papá tenía la intención de alejarla de Emiliano Zapata. Sin embargo, efectivamente, el papá muere antes de trasladarse a la casa de Villa de Ayala. Todos quedan desconsolados. Emiliano se retira para que su amada viva su duelo y regresa a la casa de Villa de Ayala para pedir nuevamente y por tercera vez la mano de Josefa a la madre, a doña Guadalupe Sánchez Merino. Y doña Guadalupe la niega, le dice que no, que si su esposo no lo permitió, ella no lo va a permitir. Estamos hablando de principios de 1911. Ya estaba declarada la revolución en México. Hay quienes le recomiendan a doña Guadalupe que deje que se case Josefa con Emiliano, porque o se la va a robar o le va a pasar algo, porque ya había grupos armados en diferentes partes del país. Y doña Guadalupe acepta, con la única condición de que Josefa y Emiliano tengan el banquete de bodas en la casa de la familia Espejo Sánchez. Se casan y los padrinos, los flamantes padrinos de boda, pues fueron el entonces candidato a la presidencia de la República, Madero, y su esposa Sara. Ellos fungieron como padrinos de boda de Emiliano Zapata y de Josefa Espejo. Se casan en la iglesia del Señor del Pueblo en Cuautla, pero hay un dato muy curioso. Josefa
se manda a elaborar con su modista, Oslaya Naranjo, su vestido de novia. Entonces, los vestidos de novia no son como los conocemos hoy. Sí eran vestidos blancos, largos, con adornos. Josefa porta este vestido para ir a la iglesia. Emiliano se le acerca y le dice, le recomiendo que se cambie de atuendo. Este es muy ostentoso. Los tiempos están muy difíciles. Josefa acepta cambiarse algo más sencillo para ir a misa, porque además eran muy católicos las dos familias, tanto la de Emiliano como la de Josefa. Pero Josefa no va a permitir que el fotógrafo que había contratado a Emiliano le tomara fotografías con ropa sencilla. Lo encierra en una habitación. Se van a la misa, regresan y Josefa se cambia su vestido de novia y entonces ya deja salir de la habitación al fotógrafo. Les toma la fotografía a un lado de la pantle, una pantle que discurría, pero ahora no fuera, sino dentro de la casa de la familia Espejo Sánchez en Villa de Ayala. Esa fotografía, que pertenece al archivo Casasola, es la única prueba fehaciente de que Josefa Espejo y Emiliano Zapata contrajeron matrimonio religioso. Ahora también portaba un camafeo, ¿cierto? ¿Qué Sí, simbolizaba para ella y para Emiliano Zapata eh, este camafeo, este símbolo? Ustedes me ven que efectivamente traigo una blusa rosa, una blusa de esa época, digo, elaborada en esta época, pero con ese modelo de esa época, y un camafeo, unos aretes en forma de corazón con una piedrita preciosa y unos brillantes alrededor. El anillo hace juego con los aretes. ¿Qué tiene que ver todo esto en el personaje? Una, el camafeo se lo obsequia a Sara, la esposa de Madero, como regalo de bodas a Josefa. Además, le obsequia un juego de té de porcelana francesa con motivos florales, rosas de color rosa y filo de oro. He de decirles que aún después de 124 años, porque ellos se casan en agosto de 1911, después de 114 o algo así, ¿no? 114 años, aún existe 2 tacitas y un plato de ese juego de porcelana francesa. Hoy pertenece al acervo del Museo de Tlaltizapán, en el estado de Morelos. Bueno, juego de té y camafeo que le regala Sara, la esposa de Madero. Los aretes en forma de corazón con brillantes y el anillo fue regalo de bodas de Emiliano a Josefa. Josefa, desde el día que se casó hasta el día que murió, jamás se quitó el anillo. El anillo fue perdiendo los brillantes, la piedra preciosa, pero jamás se lo quitó. Se lo quitaron el día que ya había trascendido. Pero además hay un dato curioso el día del banquete. Madero pues, tenía muchos enemigos, Emiliano Zapata tenía muchos enemigos, y cuando están en el banquete de bodas, alguien se acerca y discretamente le comenta algo a Emiliano Zapata. Él le pide a Josefa que se quite los aretes, el anillo, el camafeo. Él se quita su reloj de bolsillo y demás, y los envuelve en un paliacate
y en la habitación principal de la casa de la familia de Josefa se encuentra un hoyo en la pared como respiradero, y ahí esconden todo eso por un tiempo, porque se creía que los iban a atacar o que podían entrar y bueno, pues que hubiese violencia o algo. No, no pasó nada. El banquete tuvo, terminó con todo tranquilo. Madero y Sara se retiraron y ahí empieza la vida de Josefa como Josefa Espejo de Zapata. En ese momento también nos comentó que ella tiene 2 hijos con él, pero estos fallecen y posteriormente, ya después de un tiempo, también él, pues sucede su muerte. Y ella muere el mismo día que él nació años atrás. Háblenos de Eh, eso un poco, por favor, escritora Beatriz. en la narración oral escénica, ojalá y en algún momento puedan verla, en el asunto de lo virtual es difícil esta parte de interpretar a Josefa porque le quitamos como la esencia, ¿no? Pero efectivamente Josefa se embaraza el primer año de casada y da a luz a su hijo Felipe Emiliano, un varón, un niño. Pero Josefa tuvo el parto en el transcurso de ir de un lado a otro en un cerro. Tuvieron que asistirle a las mujeres de la tropa que iban con ella. Ahí no había servicios médicos, no. Josefa, primero, cuando se casa, deja la vida lujosa, la vida ostentosa, los vestidos elegantes, su vida cómoda, esa quedó en el pasado. Ella decide por voluntad propia seguir a Emiliano Zapata durante la revolución, si bien ella iba como esposa del general, pero también aprendió a cuidar enfermos, a elaborar alimentos, aunque las mujeres de la tropa no permitían que su generala hiciera labores que no le correspondían por su rango, pero ella siempre estaba ayudando. Poco después, un año o 2 años después de que nace Felipe Emiliano, nace una niña, Josefita. Los niños empiezan a crecer entre un campamento y otro, entre la casa de la familia de Josefa y la casa de los papás de Emiliano. Así, los niños crecen sin un hogar propio, sin una casa, sin un espacio estable. Cuando Felipe Emiliano tiene aproximadamente 5 años, y les voy a decir aproximadamente porque en toda la investigación no pude encontrar rastro alguno de estos dos niños. No, digo, fotografías no había, no documentos, no nada. Esto que se narra en el libro es lo que Josefa le narra a su sobrina nieta, a doña María Jesucita. Bueno, Felipe Emiliano, Josefa, primero Emiliano Zapata pide que uno de sus sobrinos, Gil Muñoz Zapata, sea el encargado de la seguridad de su esposa y de sus 2 niños. Gil era el guardián de Josefa y de los 2 niños. Y en algún momento el general pide que Josefa se traslade al campamento de Tlaltizapán. Ese campamento hoy es museo.
es el cuartel zapatista, museo cuartel zapatista de Tlaltizapán aún existe. Bueno, Josefa se traslada allá con Gil y ahí es donde un alacrán le pica a Josefita. La niña muere porque una especie de alacrán en el estado de Morelos es venenoso. La niña muere y es terrible lo que Josefa le narra a su sobrina. O sea, de verdad fue un dolor inimaginable, sobre todo porque no pudieron hacer nada. Cuando llega el general, porque le avisan, tampoco estaba en Tlaltizapán, le avisan que sucede esto, ahí es donde se conoce en este libro a ese Emiliano que llora, que se desespera, que le dice a Josefa que la puso en peligro. Un año después, atravesando un cerro, Josefa lleva a Felipe Emiliano de la mano, el niño se suelta y al niño le muerde una víbora de cascabel. Y el niño muere también. Josefa dice que no había tiempo para llorar, ni para vivir el duelo. Eran tiempos difíciles. Y ella por propia voluntad decide seguir a Emiliano Zapata, porque ella decía, cuando nos casamos, el sacerdote dijo, en las buenas y en las malas, hasta la que la muerte nos separe. Y efectivamente, la muerte los separó. Cuando acribillaron en Chinameca a Emiliano Zapata, los tiempos ya estaban muy convulsionados y Gil Muñoz le recomienda a Josefa que se esconda, que no vaya a reconocer el cuerpo porque la van a apresar o la van a matar también a ella. Josefa no pudo reconocer el cuerpo de su esposo, la escondieron por un tiempo, a la familia de Josefa la apresan, se la traen a la Ciudad de México. Por fortuna, un coronel, se enamora en el camino de una de las hermanas de Josefa, porque ellas eran finas, eran unas damas muy cultas, se enamora y las deja libres. Josefa, por muchos años después de la muerte de Emiliano Zapata, vivió en el anonimato, por propia voluntad, porque ella decía que había que proteger la seguridad de su familia y de los sobrevivientes zapatistas. Si ella revelaba todo lo que sabía, su vida corría peligro y también la de sus familiares, las de sus conocidos, las de los hombres que siguieron a Emiliano Zapata, como en este movimiento al que se le conoce como zapatismo. Ahora, ya cambiando un poco de tema, también es cronista en la alcaldía de Tlalpan, ¿no? Entonces me gustaría que nos dijera qué es lo más desafiante de ser cronista. ¿Qué ha encontrado usted que ha resultado un reto mayúsculo, pero que ha logrado sortear favorablemente? Mira, como cronista de la alcaldía Tlalpan, yo me he dedicado más a la investigación histórica de los pueblos originarios de Tlalpan. Inicié con mi pueblo, San Miguel Topilejo. Después hice un poco de investigación en los pueblos restantes. Pero yo creo que el reto, no yo, la mayoría de cronistas de la Ciudad de México, decía el doctor Miguel León Portilla, ustedes son cronistas a pie. Sí, los cronistas a pie nos tenemos que enfrentar a la indiferencia de las instituciones gubernamentales. A casi nadie en la Ciudad de México, a casi nadie, me estoy refiriendo a alcaldías, instituciones, no les interesa tener a un cronista. Nosotros los cronistas trabajamos
investigamos, hacemos, publicamos con nuestros propios recursos. Y eso es un reto, porque se vuelve de pronto como un hobby, porque no es un trabajo remunerado. Sin duda creo que el reto más grande es, o ha sido, en mi caso, sortear toda esta indiferencia, todo este caminar de presentas proyectos, no les interesa, eh, haces investigación, mucha investigación se va a la basura, picar piedra. Los cronistas picamos piedra. Y sin embargo, seguimos en el camino, seguimos luchando. Hay cronistas que afortunadamente sí han logrado colocarse en diferentes alcaldías, o bien como han podido llegar a estas instituciones y abrirse camino, la mayoría no. Pero no se vuelve un problema, tú lo dijiste, se vuelve un reto. Y la sed, porque se vuelve necesidad de investigar, ¿no? La investigación histórica para mí se volvió como algo, esa necesidad de investigar, de saber, es, es parte ya de mi vida desde hace más de 20 años. Ya para terminar, escritora Beatriz, y agradeciéndole su tiempo y todo lo que hoy nos ha compartido, que ha sido un verdadero testimonio muy valioso, ¿dónde podemos hallar su libro? ¿Es directamente con usted? En ese caso, ¿cuál es el medio de contacto? Y próximos eventos en los que vaya a estar. Pues el libro efectivamente en este momento únicamente se está comercializando de manera directa en las presentaciones. La próxima la tenemos en el Archivo Histórico de Iztapalapa, pero también vamos a estar en otros espacios. Ustedes me pueden encontrar en Facebook como Beatriz Velázquez Inclán, Betty Cronista, y ahí doy los pormenores de los lugares donde nos vamos presentando. Pues muchísimas gracias. Estén al pendiente, síganla, ya vieron todo lo que sabe y la ahorita nada nos dio una probadita, pero ese día cuando vean esa narración oral escenificada, les va a fascinar. Uno revive ese momento junto con la autora y es algo extraordinario, imperdible. De verdad, si tienen oportunidad y ven, inmediatamente vayan y escúchenla, véanla. Por aquí, Ratita Fuego nos dice un deleite escucharles. Gracias por tan interesante charla. Me voy con mucha información. También para uno investigar y de allí surge de que a veces se ficcionaliza la historia, pero también allí están las verdades ocultas que uno tiene que ir también descifrando y desentrañando. Ese es el libro, justamente esa joya literaria que nos está mostrando la escritora Beatriz. Pues muchísimas gracias, escritora, y a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo ven en diferido, por su atención y su tiempo. Sí, claro que sí. Ella es Beatriz Velázquez con S y luego Z, Inclán. Ella es la autora. Y el libro, por favor, Josefa Espejo Sánchez, la generala. Así es. Pues muchísimas gracias. Excelente fin de semana para todas y todos. Muchas gracias. Un placer.